Gracias, en primer lugar, a la Liga por su invitación reiterada para que estemos aquí y para que hoy esté yo aquí. La verdad es que no ha sido fácil. Yo, como ellos bien saben, he sido bastante reacia a enfrentarme a vosotros como público, porque no estamos hablando de una situación fácil a mí como médico. Entonces, realmente los que hemos hablado hasta ahora pues eran investigadores, eran personas que se dedicaban quizás más a estar a nivel de laboratorios, etcétera, etcétera, y yo hoy en día me dedico bastante directamente al paciente. Y es duro realmente que tú tengas un paciente en la frente y que es duro tener un paciente en la frente y que no poderle darle solución a la situación que él está transmitiendo. Mi línea de trabajo siempre ha sido a nivel celular. Como os ha dicho Clara Valverde, yo vengo de la investigación, yo vengo del estudio celular, yo vengo del estudio de las células de cáncer. Y estudiando el cáncer, el laboratorio que tenía al lado era el laboratorio de inmunología. A partir de allí, de los conocimientos que íbamos adquiriendo, la verdad es que vas haciéndote una idea de la medicina que está quizás muy alejada de lo que yo estudié en mi universidad y que debido a mi trabajo de investigación y mi línea de conocimientos, pues me fui acercando a otros conocimientos que realmente hoy podemos aplicar, ¿no? Todo lo que es patología inmunológica, realmente podemos decir que nuestro país tiene una gran déficit. Como vamos a ver, hoy en día la fatiga crónica es considerada una enfermedad inmunológica en la gran mayoría de países. Y ahora espero que cuando terminemos la conferencia tengáis un poco claro por qué. En un principio fue clasificada como una enfermedad neurológica. Esto está cerrado, ya veréis, yo os he intentado traeros las páginas del Google y las páginas de Internet que podéis acceder libremente. Lo que sí que no os puedo recomendar son las páginas en español. Lo siento. La verdad es que es una gran decepción toda la información que podéis encontrar en español. Pero si os vais a otros idiomas, por ejemplo el inglés, pues la verdad es que el conocimiento es mucho más riguroso, te da mucha más información y está mucho más actualizado. Entonces, una de las cosas cuando alguien me propone hablar de algo es ir al Google a ver cuántas entradas hay, ¿no? Entonces dices, bueno, 100, 5.000 entradas, pues dentro de lo que son las enfermedades en medicina, son relativamente pocas. Porque si nos vamos a una diabetes, o nos vamos a una artritis o una tiroidea, vamos a ver que las entradas pasan de 1.000.000. Porque son enfermedades de larga evolución. Estamos hablando de una enfermedad de 20 años. Es decir, es una enfermedad que no hemos tenido tiempo ni de, como los catalanes, ahí. No sabemos aún ni la sintomatología que tiene. Porque cada cual es totalmente diferente. Entrando en el síndrome de fatiga crónica, ya en el final de la diapositiva veis ya que me pasé en inglés rapidísimamente, porque en español pues la verdad es que era un poco decepcionante y muy categórico, es decir, no tiene solución, esta sí y no hay nada. Y la verdad es que era muy frustrante. En cambio, pues te vas a las páginas inglesas, por ejemplo, y te encuentras que es una de las páginas que dicen que hay demasiada información para el Wikipedia, que es una de las enciclopedias que dentro del Google, pues normalmente vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Que nos dice ya que es una enciclopedia libre. En la página inglesa, una de las cosas que me llamó la atención primeramente fue esto, que fue primero clasificada como una enfermedad neurológica, que posteriormente los americanos la clasificaron como inmunológica y que por ahora ahí se ha quedado. Es decir, que es realmente considerada una enfermedad
que este síndrome, no podemos decir enfermedad, porque no la podemos etiquetar la causa que lo produce y dónde nos lleva, es decir, es un conjunto de síntomas y signos que se agrupan en una situación y por eso le llamamos síndrome, que principalmente llama la atención la fatiga que se presenta. Por lo tanto, es una enfermedad inmunológica, principalmente postviral, que cursa con una gran fatiga. Y así es realmente como se ha diagnosticado o cómo se clasifica hoy en día. Dentro de lo que es el diagnóstico, en principio, lo único que te dicen es que no te encuentres nada más, es decir, que no se pueda justificar por otra cosa. Y entonces ahí hay una doble lectura, es decir, yo que tengo fatiga crónica, me diagnostican que tengo un Epstein-Barr, ¿qué pasa? Ya no tengo fatiga crónica, entonces lo que soy. Ya no puedo acceder a tener una invalidez porque me han diagnosticado que tengo un virus o dónde estoy. Es decir, que es una trampa, yo pienso, dentro de este síndrome, que realmente muchas veces cuando yo me enfrento a un paciente y le digo, mira, esto puede ser por ahí, por aquí, por allá, pero podemos encontrar realmente qué es lo que te puede haber desencadenado esto. Pero esto corre riesgo. Y muchos de los pacientes ahí se quedan bloqueados. Es decir, que es una trampa que yo pienso que tendríamos que trabajar un poco para que realmente el diagnóstico de fatiga crónica no tenga que pasar por decir no encontramos nada que pueda causar esto. Aparte de esta situación, vosotros sabéis mucho más que yo de la clínica que sufren estos pacientes, todos los que estamos aquí estamos viviendo en nuestra piel o conocemos gente que realmente está sufriendo este síndrome y con una de las características que tiene es que cada persona es diferente y no siempre estás en la misma situación. Es decir, un año estoy de una forma, al cabo de 2 años tiene otra cara esta enfermedad, al cabo de X tiempo ese dolor ha desaparecido, pero me ha venido pues falta de memoria y una falta de concentración increíble, al cabo de un tiempo aparece otra vez un dolor que ya no es muscular, pero es articular, después de un tiempo aparece no sé qué digestivo, etcétera, etcétera. Es como si tuviera diferentes caras esta misma moneda. Dentro de todo este proceso sale aquí que el 20 de junio del 2006 se dio un caso de muerte. ¿Bien? Es decir, estamos hablando de 20 años de evolución de este síndrome y es la primera vez que realmente se considera que una persona se murió por tener este síndrome. Pero yo no sé si es que se equivocaron en el juzgado o el médico no sé qué puso, porque la verdad es que es la primera vez realmente que queda registrado que ha habido una muerte por el síndrome de fatiga crónica y judicialmente se ha aceptado así. Resumiendo, pues, se considera que una fatiga es grave o se considera crónica cuando lleva más de 6 meses de evolución sin causa o dolencia conocida, que puede acompañarse de múltiples otras manifestaciones. Y que si miráis un poco alteraciones de memoria, faringitis, amigdalitis, que me encuentro algún ganglio, que ahora me duele aquí, que ahora duele allá, que una cefalea, que una artralgia, que me altera el sueño y estoy un tiempo que no puedo dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo como médico, cuando la primera vez que tuve en la frente un enfermo de fatiga crónica me iba explicando lo que me decía, yo decía, tienes una infección, para mí tienes una infección, hay algo aquí que te está provocando esta alteración de la inmunidad. Alguna cosa pasa ahí. Pero era la época que se decía que la fatiga crónica era una enfermedad neurológica. Como mi línea era la inmunología, pues yo iba por la inmunología. Porque realmente todo ese cuadro lo enmarcas muy bien dentro de una alteración de la inmunidad. No pasa, como estáis viendo, con las personas que tienen hipoteca, que está comprendida por toda la sociedad.
uno de los grandes problemas que ha tenido la persona que sufre este síndrome es la incomprensión que ha tenido a su alrededor. El silencio de sufrir lo que le estaba pasando sin poder comunicar ni a su médico de cabecera ni a las personas que tiene a su alrededor lo que le estaba pasando, porque nadie entendía lo que le estaba pasando. Y esto ha provocado que realmente se perdieran unos años en entender, en realmente tomar en serio que algo estaba pasando. Yo, en toda esta sintomatología, que no he encontrado en una de las páginas que he encontrado en Internet, pero muy pocas entran en decir que el intestino ahí juega un papel crucial. El síndrome del intestino poroso o la disbiosis intestinal. Normalmente esta fatiga empeora con el esfuerzo físico y el estrés, sea psicológico, sea emocional o sea físico, y normalmente no es un dolor o no es un cansancio que mejore con el reposo. La etiología, evidentemente, toda tendencia a alguna alteración en el organismo tiene que tener una lectura genética. Mis respuestas, sean metabólicas, neurológicas, inmunológicas o endocrinas, dependen de mi genética. Por lo tanto, algún papel la genética nos jugará aquí también. Ese polimorfismo genético que llamamos hoy en día, ese juego de genes que tiene cada uno, determinará que delante de una acción que me viene de fuera, yo responda de una manera u otra. Y, como veremos, esto también tendrá una importancia fundamental. Pero dudo que consigan encontrar un solo gen. Y si consiguen 5 o 10, ya será mucho. Pero yo pienso que encontraremos mucho más. Una de las que realmente me ha gustado, que he encontrado, la forma de clasificar que en este síndrome tiene que haber un agente desencadenante. Es decir, se tiene que provocar una acción externa, una agresión a nuestro organismo, que provoque una desregulación de nuestra inmunidad, y después tiene que haber unos agentes que mantengan una situación de enfermedad. Y ahí, en esta perpetuación de estos síntomas, podemos encontrar desde el juego endocrino, es decir, mi resistencia no al estrés, cómo responden mis hormonas, y el papel de todos estos virus que ya asumimos que viven con nosotros en nuestra inmunidad y cómo está mi sistema inmunológico. Lo que sí que es cierto es que todas las personas que sufren de fatiga crónica, puedo decir que sufren una inflamación persistente. En algún lugar de su organismo siempre destaca o aparece una zona que siempre mantiene una cierta inflamación. El polimorfismo genético, ahí nos encontramos que no tenemos animales de laboratorio que me puedan explicar la sintomatología que yo tengo cuando entra dentro de esta sintomatología problemas inmunológicos, problemas hormonales, problemas psicológicos, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un marco ahí que yo no tengo un animal que me imite, que me diga tengo lo mismo que yo. No lo tenemos, por lo menos ahora no lo hemos encontrado, para poder usarlo como animal de experimentación y probar y ver y qué es lo que pasa. Por lo tanto, somos nosotros los que en este caso somos los animales de experimentación. Y es así. Y de ahí ese microscopio, un ojo mira a otro ojo, uno más arriba y otro más abajo. Pero al mismo tiempo todos dos son humanos que se están mirando. Porque es así. Esa capacidad de detoxicación que tiene mi organismo, esa T450 que me la oiréis decir varias veces, la respuesta inmunológica ante una agresión, mi respuesta hormonal, metabólica, neurológica, todo ese conjunto que trabaja a la vez, no podemos limitarlo en nuestra vida. Cuando sepamos la causa primera, quizás nos acercaremos a modelos, pero por ahora no los tenemos. Y por lo tanto somos nosotros mismos quien nos está dando la información. Un
gran problema que tiene la medicina en nuestra sociedad. La medicina actual no contempla al cuerpo como un conjunto. Quien sabe de pies, no sabe de pelos. Quien sabe de orejas, no sabe de intestinos. Y cuando nos encontramos un síndrome que afecta 5, 6, 7 sistemas a la vez, nos encontramos que el paciente tiene que recorrer el hospital por 7 sistemas a la vez y llega a casa con 20 medicamentos encima, que uno al otro, no sé esto, que lo arregla al traumatólogo, no sé esto, que se vaya al digestivo, y los problemas se van multiplicando. Esta es la típica situación médica que evidencia el fracaso de cómo estamos tratando los enfermos del mundo. Otro de los grandes pegas que tenemos es que solo vamos a curar síntomas, pero no piensas en la calidad de vida y lo que está haciendo realmente aquella persona, que realmente necesita, realmente en el día a día. Y este es el ejemplo. Podemos poner un parche en el chichón que se está haciendo este muñeco, pero no nos preguntamos por qué se está dando contra la pared. Y esto es lo que realmente quizás estamos viendo demasiadas veces en la medicina médica. Como agentes desencadenantes, arriba de todo ya nos han puesto los virus. No sé por qué. Quizás porque no sabemos aún verlos todos, quizás porque aún no tenemos agentes contra ellos, pero la cuestión es que sí que parece ser que los virus en esta enfermedad están teniendo un importantísimo papel. También se han visto que enfermedades bacterianas lo pueden producir, desencadenar este síndrome, intoxicaciones por metales pesados también se ha visto, y shocks traumáticos, psíquicos o emocionales que pueden provocar también el desencadenamiento de la puesta en marcha del síndrome de fatiga crónica. ¿Cómo evoluciona todos estos estados? Es que después de esta fase aguda no se termina de solucionar el problema y se mantiene esta situación de inflamación persistente, que es la que poco a poco irá alterando las otras funciones que el organismo va sufriendo. Los agentes que lo perpetúan, parece ser que una de las cosas donde vamos, tanto la presencia de tóxicos como la presencia de infecciones y esa inmunidad que está trabajando, como las alteraciones a nivel intestinal o todo lo que acompaña a la inflamación crónica, lo principal que hemos visto es que altera la anatomía o la arquitectura de las membranas de nuestras células. No solo las membranas extracelulares, sino las membranas intracelulares, entre ellas las mitocondrias. Y sabemos que todo el mecanismo respiratorio precisa de la integridad de esa membrana. Si mis membranas no están bien, yo no puedo tener energía, porque no puedo fabricar. Porque es imprescindible que las membranas de mi mitocondria estén intactas. Porque todo el sistema de formación de ATP, que es mi moneda energética, depende de la integridad de esas membranas. Por lo tanto, cualquier situación que me dé una oxidación exagerada, una acidosis o una alteración de los ácidos grasos que forman parte de las membranas, tendré siempre una repercusión a nivel energético. La capacidad de desintoxicación es otro de los factores que parece ser que pueden desencadenar este síndrome. ¿Por qué? Hace unos años se descubrió lo que conocemos hoy en día como los citocromo P450, que son unos enzimas que se encuentran en todo nuestro organismo que se dedican a limpiar. Son los que llevan la primera fase de la limpieza de mi organismo. Dependen de una serie de genes que se encuentran en cromosomas diferentes, es decir, no dependen exclusivamente de uno solo, y que todos ellos lo que hacen es limpiar, trabajar y eliminar de mi organismo
todos estos metales pesados, endotoxinas, hormonas que sobran, pesticidas, polución, disolventes, radiaciones, conservantes, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que eliminar de alguna manera, porque si no, nadie de los que estamos aquí podremos vivir en Barcelona, por ejemplo. Tiene que haber un sistema limpio. Y esto depende precisamente de estos citocromas. La mala regulación de estos citocromas, cualquier alteración en estas proteínas nos va a dar problemas de sensibilidad, de intolerancia y de toxicidad. Y hoy al día ya se conocen y los trabajamos mucho. Estas son diapositivas que me pasó George Button, que él se ha dedicado muchísimo al estudio precisamente de toda esta vía de limpieza en nuestro organismo, que en resumen, o que nos pueda sonar, es el ciclo de la urea elemental. ¿No? Entonces, todo, como veis, todos los elementos que entran y todos los que son propios, que se tienen que eliminar del organismo, tienen que pasar estas varias fases de limpieza. La primera fase, todas las sustancias se vuelven liposolubles. Y estas sustancias liposolubles, estos metabolitos intermediarios, debido a su característica de liposolubilidad, son altamente tóxicos. Estos metabolitos tienen que entrar rápidamente en la fase 2 y aquí se produce otro proceso que hará que todas las sustancias se transformen en hidrolíticas, es decir, que puedan disolverse en el agua y de esta forma serán eliminados de nuestro cuerpo vía orina o vía heces. Entonces, todo este trabajo se hace principalmente en el hígado. Y es lo que conocemos, lo que estudiábamos, por lo menos yo intentaba estudiar en bioquímica, el ciclo de la urea. Si este ciclo de la urea está sobresaturado, siempre tendremos problemas. Y ahora veremos por qué. Los citocromos P450 se encargan de la primera fase. La segunda fase, la conjugación, se encargan toda una serie de aminoácidos, es decir, partes de proteínas. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que podemos eliminar desde la aspirina hasta la cafeína las vías que hacen para llegar a desintoxicar nuestro organismo. Todo lo que podemos pensar que no es tóxico, cuando llega a un nivel puede ser tóxico. Estos son los xenobióticos o las sustancias que, dependiendo de cómo yo estoy eliminando en mi organismo, si se acumula más o no, y de qué forma se acumula, me puede provocar una patología o no. Y este sencillo mecanismo, varía tanto de una persona a otra, y desconocemos tantísimo, que ahora empezamos a ver que realmente es importante. Lo que yo tomo, quizás mi hígado no lo puedo utilizar, o quizás lo estoy acumulando más. Los citocromos P450 hoy en día se sabe dónde se encuentran en el genoma. Si a alguien le interesa, puede irse a un laboratorio y pedirlo, que 450 lo tengo y qué es lo que hacen. En los humanos conocemos 17, sabemos que estos enzimas son más antiguos que la hemoglobina, es decir, nosotros aprendimos primero a eliminar toxinas que a respirar, porque son realmente unas proteínas muy complejas y que tienen un trabajo, y en todas las especies, sean larvas, bacterias, plantas o humanos, las tenemos. Esta codificación, este cambio, este polimorfismo que tienen todo este sistema de eliminación de nuestro organismo es la información genética que nos lleva, que cuando se enfrenta en una situación ambiente hace que tú seas quien eres. Y ahí ya encontramos que realmente dos personas en este sistema ya no se pueden comparar. Y ahí, en el 2005, 2003, salieron los jefes de Glaxo diciendo que realmente sus drogas o sus medicamentos, no todo el mundo respondía igual
Incluso llegaron a publicar toda una serie de eficacias, o de tanto por ciento de eficacia de sus drogas en relación a diferentes enfermedades. Y de ahí se apuntaron al carro de la farmacogenómica. Es decir, dependiendo de los genes que yo tengo, responderé o no a algunos fármacos. Como la nutrigenómica, ¿vale? Son palabras que hoy en día se están escuchando diciendo que no todo el mundo tiene que estar comiendo lo mismo, no todo el mundo puede responder igual a un fármaco porque no lo estoy metabolizando igual, no lo voy a usar igual porque mi sistema X es diferente de otro. Y este polimorfismo muchas veces no lo tenemos en cuenta y ahí entra en fracasos según qué tipo de terapias porque no se tiene en cuenta cómo yo estoy metabolizando, cómo yo estoy eliminando una serie de drogas. Hoy en día, por ejemplo, hay situaciones de previo a la quimioterapia, se estudian qué tipo de genomas tiene esta persona para saber qué fármacos le puedo dar y que realmente esta persona pueda responder a esa quimio que sabemos que tiene muchos efectos secundarios, pero que quiero saber si es eficaz o no y esta persona lo pueda metabolizar o no. Y hoy en día ya lo tenemos y está en el mercado y se puede usar. Es decir, que yo puedo saber si me interesa qué tipo de P450 y qué fármacos no tengo que utilizar o si puedo utilizar. Fármacos, drogas o lo que queráis. El P450 también sabemos que hay dos tipos, seguro que saldrán más, pero que ya se han visto que hay dos tipos diferentes. Todo nuestro organismo tiene el P450, podemos encontrar en el pulmón, en el intestino, en la piel, en todas las zonas de nuestro organismo, y ese P450 limpia, se encarga precisamente de transformar una serie de sustancias en sustancias que después puedan ser eliminadas por nuestro cuerpo. Ahora, el 1A2 del hígado quizás es el más importante, el que más estudiamos y el más papel se conoce hoy en día. Para terminar esta parte de cómo yo puede una sustancia ser tóxica para mí y no lo es para el vecino, y cómo puede ser que algo que alguien tolere yo no, se puede expresar porque no todo el mundo tiene los mismos P450, ni el mismo trabajo lo estoy haciendo yo como la otra persona. Hay personas que dicen, es que mi hígado es muy lento. Pero es verdad, hay hígados que son más lentos y otros que son más rápidos. Y unos rápidamente eliminan el alcohol y otros no. Y todo el mundo sabe que la mujer lo elimina mucho más lentamente que los hombres. Genéticamente es así. Aquí estamos igual. Es decir, la primera fase que transformamos las sustancias que quiero eliminar de mi organismo en liposolubles siempre tiene que ser de velocidad igual a la fase 2 o tiene que ir más lenta que la fase 2. Pero nunca tiene que ser más rápida que la fase 2. Porque si es más rápida de la fase 2, yo voy a estar acumulando una serie de toxinas liposolubles, es decir, que se van a poder distribuir por todo mi organismo, y esto va a crear una alta tasa de toxicidad. Y estas situaciones las vemos muy frecuentemente. ¿Por qué? Quizás estamos abusando de tóxicos. Quizás están entrando demasiado. Quizás están entrando todos a la vez. Porque antes esas personas tomaban uno o dos cosas diferentes o raras o medicamentos. Hoy en día, ¿cuántas cosas diferentes estamos tomando a la vez que mi cuerpo tiene que eliminar? Empezando por la Coca-Cola hasta las pilas. Todo se tiene que eliminar. ¿Qué cuadros acompañan cuando hay ese desequilibrio de toxicidad? ¿Qué nos definen los libros? ¿Qué pasa? Se produce dolor, se produce inflamación, hay dolor miofascial articular, de cabeza recurrente, hay fiebre crónica leve, hay cansancio, hay malestar, hay fatiga crónica, hay fibra. ¿Qué se puede, qué sentimos, qué hay cuando hay una sobrecarga tóxica? Fatiga, molestias, etcétera, etcétera, etcétera. Exacerbación de los síntomas de la exposición química.
hay reacciones indeseadas, paradójicas, en frente de medicaciones, plantas, vitaminas, etcétera, etcétera. Hay reacciones adversas al alcohol, a la cafeína. Físicamente hay una enfermedad con el estrés, no toleras el ejercicio intenso, no toleras darle una carga importante al hígado, no toleras el comer según qué, neuropatías, trastornos del sueño, etcétera, etcétera. ¿Os suena de algo? Intoxicación por metales pesados. Yo en alguna conferencia que había venido a este mismo foro ya habíamos hablado de ello. Yo no voy a insistir más, pero realmente no solo los amalgamas, sino que hay mucha toxicidad que nos entra. Desde el pescado que nos comemos, desde las plantas que nos comemos, desde lo que respiramos andando por la calle. Es que es muy difícil no eliminar de nuestro ambiente todo esto que nos está entrando. Si yo hago un abuso de esta exposición, los sistemas de limpieza pueden fracasar. Pero si yo soy sensible, porque soy lenta eliminando, según que, si yo me expongo a esto, realmente manifestaré situaciones antes que otras personas igual me manifiesten. De ahí, todo el mundo se tiene que sacar las amalgamas, todo el mundo tiene que mirarse esto. Pues si tienes una patología, yo me lo miraría, porque igual tiene un factor importante tener. Si no me da patología, pues no. Si mi hígado está bien y elimina, pues perfecto, pero igual sí me está interfiriendo en algo, y esto se tiene que mirar. Vamos a entrar a la parte importante de la conferencia un poco, a lo que a mí me gusta más. Lo que pasa es que últimamente estudiando el hígado y todo esto también me está apasionando mucho, ¿no? Y cuando entramos en el intestino y las bacterias que tenemos ahí, aún más. Pero quizás lo que me hizo acercarme a los pacientes de fatiga crónica fue la sospecha de que realmente la inmunidad ahí algo estaba haciendo erróneo, o bien o mal, pero algo le estaba pasando.